Bienvenidos al conversatorio sobre la aplicación de conceptos de lógica formal y de óptica. En el caso de la micromovilidad en el municipio Chacao, analizaremos cómo las normas jurídicas se expresan en términos de prohibiciones, obligaciones y permisos y cómo se relacionan con la vida cotidiana. El artículo 5 del Acuerdo Municipal utiliza como operador principal la prohibición. Se prohíbe la circulación de vehículos de movilidad personal en aceras, plazas y zonas peatonales. En lógica de óptica, esa prohibición puede expresarse también como obligación de no hacer y como ausencia de permisión, es decir, está prohibido porque no está permitido. Vemos que una misma norma puede formularse en términos de prohibición, obligación o permisión, gracias a la interdefinibilidad de los operadores, así como que lo que no está prohibido expresamente está permitido. Ahora bien, en cuanto a la función del lenguaje y fuerza normativa, el lenguaje del artículo es claramente directivo o apelativo, porque ordena conductas y establece sanciones. Si en cambio dijera simplemente, se observa que la circulación de vehículos de movilidad personal en aceras genera conflicto, la función sería informativa y perdería fuerza normativa. Ya no sería una orden, sino una descripción sin obligatoriedad. La diferencia entre describir y ordenar es clave. Solo el lenguaje normativo genera deberes y sanciones. Analicemos los razonamientos y argumentos. En la intervención del señor Roberto Gómez encontramos tres tipos de razonamientos. El primero, uno inductivo, por parte de datos locales, cuando se dice que el 40% más de caída y el 60% más de queja para concluir que las patinetas en aceras son peligrosas. El segundo, un argumento por analogía. Al comparar con ciudades como Barcelona y Medellín, donde la segregación reduce accidentes, es una analogía moderadamente sólida, porque trata del manejo de este tipo de vehículos dentro de las ciudades, aunque los contextos no son idénticos. En cuanto a las inferencias inmediatas, tomemos la proposición. Todo BMP que circula en Chacao es un vehículo que debe circular por ciclovías o calzadas. En obversión, si todo BMP debe circular por ciclovías o calzadas, entonces ningún BMP puede estar fuera de esa ubicación. Esto refuerza que no hay excepciones, todos deben cumplir. En contraposición, si un vehículo no debe circular por ciclovías o calzados, entonces no es un vehículo de movilidad personal. Esto muestra que las normas definen quién pertenece al grupo regulado. Si no cumple, que queda fuera o sancionado. Acá existe una luz que nos arroja la norma, que es el compromiso del municipio de tener disponibles en toda su localidad ciclovías y calzadas para el tránsito de los BMP. La conversión simple no es válida porque trata de una proposición universal afirmativa que al convertirla extendería ilegítimamente el término predicado al convertirlo en sujeto universal. Con respecto a los silogismos, vemos que el abogado Ferrer usa un silogismo hipotético condicional válido cuando expresa que si un vehículo de movilidad personal circula en acera, entonces será multado. Medina circula en las aceras, por lo tanto, la multa es procedente. También usa un silogismo hipotético disyuntivo cuando señala que o circulas por espacios designados o se entienden a las sanciones. No hay otra opción legal. En la frase del señor Medina aparece un entinema.
Nadie que sea cuidadoso y circule despacio debería ser multado. Y yo soy cuidadoso. La premisa omitida es yo circulaba despacio y sin ella el argumento queda incompleto y pierde fuerza lógica. En cuanto a los sorites o polisilogismo, podemos identificar que en la última intervención de Ferrer se aprecia una cadena de razonamientos que puede interpretarse como un sorites, como un encadenamiento casual para justificar la necesidad de aplicar la norma con rigor, en donde podemos evidenciarla de la siguiente manera. Si la alcaldía no aplica la norma estrictamente, entonces disminuye el cumplimiento. Si disminuye el cumplimiento, entonces aumenta la indisciplina. Si aumenta la indisciplina, entonces la convivencia urbana se vuelve un caos. Si la convivencia es un caos, entonces cualquiera hará lo que quiera en los espacios públicos. En la intervención del abogado Ferrer podemos construir un silogismo categórico, en donde la premisa mayor es todos los que circulan con un BMP en aceras son sujetos sancionables. La premisa menor sería, el señor Medina circuló con su BMP en una acera. En conclusión, el señor Medina es sujeto de sanción. En cuanto a las falacias que se encuentran presentes en el debate en estudio, podemos decir que en la intervención de Carolina Méndez, cuando menciona que no es cierto que todos los usuarios de patinetas sean irresponsables, no es justo que por unos pocos paguemos todo. Aparece una falacia de generación apresurada, porque algunos usuarios son cuidadosos. Concluye que la prohibición general es injusta. Confunde casos particulares con la regulación colectiva. Tampoco podemos omitir que en la participación del abogado Ferrer, cuando él dice, si la alcaldía no aplica la norma de manera estricta, la convivencia urbana se volverá un caos y cualquiera hará lo que quiera en los espacios públicos. Se observa una falacia dependiente resbaladiza o del dominó. Se asume que un incumplimiento llevará, esto sin demostrar que esa cadena exagerada con consecuencias sea necesaria. En cuanto al lenguaje de la lógica simbólica y a la formalización cuantificacional del artículo 5, el cual nos dice que todos los vehículos de movilidad personal deben ir por ciclovías o si no existen, por el canal derecho de la calzada. En otras palabras, la norma fija un deber claro de circulación y excluye las aceras y zonas peatonales. Entre los predicados y proposiciones estarían que X es un vehículo de movilidad personal, BMP. C circula por ciclovías. D circula por el canal derecho de la calzada. Y existe infraestructura ciclística adecuada. La lectura normativa. Conclusión, todo BMP debe usar ciclovías. Si no existe infraestructura adecuada, debe usar el canal derecho de la calzada. Analizando la validez del razonamiento del abogado Ferrer según la lógica de óptica, usa la siguiente estructura. Si P y Q, entonces R. P y Q, por lo tanto R. En este caso, P sería BMP. Q sería circula en aceras o zonas peatonales. Y R significaría que su circulación está prohibida y la sanción procede. Ahora en pantalla se mostrará una tabla de verdad relacionada al tema, de la cual sacamos el único caso donde ambas premisas son verdaderas
y por lo tanto la conclusión R también es verdadera. El esquema es un modus ponens y es válido. También podemos dar un esquema de deducción natural breve, el cual nos dice lo siguiente. Si P y Q son ciertas, entonces R es cierta. P y Q son ciertas. Se reduce R mediante la regla del modus ponens aplicada a las líneas 1 y 2. Si tenemos un condicional A y un condicional B y tenemos el antecedente A, podemos afirmar válidamente el consecuente B. Para todo individuo X, si B aplica X y A aplica X, entonces F aplica a X. Las propiedades B y A se aplican a un individuo específico llamado Medina. Si algo es cierto para todos los X, también es cierto para un individuo en particular M, mediante el modus ponens aplicado a las líneas 2 y 3. Esto concluye que la propiedad F, sanción, aplica al individuo Medina. En esta tabla, X representa una variable individual. M representa una constante individual. En este caso se refiere a Medina. B es un predicado que se lee como X y es un BMP. A es otro predicado que se lee X y significa circula en acera o zona peatonal. F sería un tercer predicado que significa que su sanción está prohibida y la sanción procede. El argumento se traduciría como que para todo vehículo de movilidad existe una infraestructura, ya sea que circule por ciclovías o en ausencia de estas, debe circular por el canal derecho de la calzada. En conclusión, el artículo 5 se basa en la prohibición como operador deóntico, que puede expresarse también como obligación y ausencia de permisión. Su lenguaje es normativo y vinculante. En el debate encontramos razonamientos válidos, pero también falacias que debilitan algunas posturas. La lógica deóntica nos ayuda a distinguir entre argumentos sólidos y persuasiones engañosas. Asimismo, nos ayuda a reconocer el alcance de la norma.